hablamos de ese proceso a través del cual la persona recupera su salud, recibe la curación. A veces es un acto instantáneo y a veces es un proceso de sanidad, cuando hablamos de sanidad en términos generales, ¿no? Pero la clave para entender la clase de hoy es que nosotros creemos en un Cristo vivo, no creemos en una religión. Tenemos enseñanza, principios, pero lo que nos diferencia de las demás religiones es que, por un lado, nuestro fundador, o el que fue el originante de nuestra creencia, Jesucristo, está vivo y no está muerto. En segundo lugar, la otra característica muy importante, que nosotros no solo predicamos una enseñanza, un mensaje, principios, sino que a través del Espíritu Santo hay demostraciones de que ese Dios está vivo a través de sanidades, a través de milagros y a través de la liberación que se produce en las vidas, en nuestras vidas y en las vidas de las personas también. Es lo sobrenatural, aquel curso que hace Dios de intervenir los procesos naturales, a veces de enfermedades, que la consecuencia es muerte o un deterioro de nuestra salud. Dios interviene y restaura la salud de nuestra vida. Y como les decía, a veces esa sanidad que viene de parte de Dios es instantánea, de un momento para otro, y a veces es un proceso que lleva su tiempo. A veces también la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Dios a veces no nos sana, no? Y esa es una pregunta que le vamos a hacer después a Dios, pero la sanidad de parte de Dios está asegurada o en esta vida física o cuando nosotros estemos en su presencia. Dice que vamos a tener un cuerpo nuevo y un cuerpo sano, y vamos a tener al estar en su presencia, sanidad completa y restauración de nuestra vida. Pero una pregunta importante que tenemos que hacernos es ¿cómo entró la enfermedad a la vida del ser humano? Ya varias veces lo hemos estado charlando, pero a partir de que el hombre se alejó del gobierno de Dios y se independizó, al no obedecer, le dio potestad al diablo para que afectara la creación perfecta que hizo Dios. No sabemos con precisión cuántos años vivió Adán y Eva en el paraíso. Cuando leemos Génesis parece que fue un espacio muy corto de tiempo, nos da esa sensación, pero no podemos precisar qué lapso de tiempo ellos estuvieron viviendo ahí. Quizás, si ellos no hubieran desobedecido a Dios en ese mandato de tomar el fruto del árbol prohibido, quizás hoy todavía estarían con vida. No lo sabemos, porque la historia fue alterada, el pecado afectó la historia, no lo sabemos con precisión. Pero sí tenemos la certeza de que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, que vino a destruir la sanidad, el cuerpo perfecto que teníamos, a destruir la familia, a destruir nuestras finanzas, a destruir nuestra salud tanto física, emocional y social. Y Dios vino, y Jesús vino a restaurar eso. Y esa triple maldición que recibimos, por un lado está el pecado, que nos separa de Dios. En segundo lugar, la muerte, tanto espiritual como física también. Y en tercer lugar, la enfermedad, que es, como te decía, la alteración del normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Y la enfermedad es una invasión y una perversión demoníaca del trabajo perfecto y creativo de Dios en la vida del hombre. Así que la enfermedad vino a causa del pecado del hombre. Eso no quiere decir, para aclarar importante, que muchas veces nosotros nos enfermamos porque pecamos. ¿Sí? Yo estoy enfermo porque algo habré hecho. ¿Sí? Y no. Si vos, ahora que empezó un poquito el frío, salís desabrigado, te agarra este viento frío del sur, lo más probable es que nos agarremos una gripe o si nos mojamos después de estos días de lluvia. Tiene que ver también con un cuidado, ¿no? Si comemos muchas grasas y después se nos tapan las arterias, no es por un pecado. Bueno, puede ser porque comimos por glotonería, ¿no? O si no hacemos ejercicio. Tenemos consecuencias por no cuidar nuestro cuerpo, pero no necesariamente la enfermedad que hay en nuestra vida es a causa de pecado. Sí, el origen de la enfermedad es a causa de la desobediencia del hombre. Es importante
que aclaremos este tema porque muchas veces crea confusión y la gente piensa que se enfermó porque pecó. Hay pecados que traen enfermedad, eso sí es cierto, pero no siempre la enfermedad que podamos llegar a tener es a causa del pecado. Vemos a una persona con alguna enfermedad y decimos, ¿qué habrá hecho? ¿O qué habré hecho para estar enfermo? Y no es así, no es lineal, no, no hay una correlación directa entre el pecado, porque si no, el mundo, no existirían personas sanas en el mundo, personas que son sanas y que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo lidió Dios con esta maldición de la enfermedad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y un versículo muy importante que el profeta Isaías escribió aproximadamente 700 años antes que viniera Jesús, que está en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, que muchas veces lo hemos citado, dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Te pido que prestes atención en este versículo. A mí no soy muy amante de la lengua, mi hija siempre me reclama que yo no quiero hacer la tarea de lengua con ella. A mí no me gusta, a mí me gustan los números. Pero en este versículo hay algo muy importante. Fíjense en qué tiempo está escrito las palabras acerca de Jesús. Dice, Él llevó, ¿sí? No está hablando que Él llevará en tiempo futuro, sino que habla en tiempo pasado, 700 años. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido, nuevamente no habla que va a ser, sino que fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es un claro ejemplo de una palabra profética que se cumplió en Jesucristo. Él sufrió, Él padeció por nosotros, Él fue herido por nosotros y por esa razón también nosotros fuimos salvos y fuimos curados también. Por eso la sanidad de nuestra vida ya está hecha, como te decía, en este tiempo, un tiempo un poco más adelante, o cuando estemos en presencia de Dios, vamos a recibir nuestra completa restauración en nuestro cuerpo. Él fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados, dice 1 Pedro 2:24, haciendo un poquito de referencia a ese pasaje que está en Isaías. Y como le decía, ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿Qué vino a hacer? Vino a corromper, vino a matar, a destruir. Por eso cada vez que un enfermo se sana, estamos deshaciendo las obras de Satanás. Jesús reprendió la enfermedad y a los atormentados por demonios exactamente de la misma forma y usando muchas veces las mismas palabras. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino a la tierra? Esta es una pregunta que está en el cuestionario. Dice, y es muy importante, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto, fíjense, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús a la tierra, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús en la tierra? Él estuvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos y liberando. Básicamente, el ministerio de Jesús en la tierra se basó en hacer tres cosas, ¿no? Predicar, sanar y liberar, que es lo mismo que nos invita a nosotros a hacer como iglesia hoy en día. ¿No hay nadie más? ¿No? Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué es un milagro? Los que están acá compartiendo conmigo acá en la iglesia, que para ustedes, ¿qué es un milagro? Sin leer. ¿Qué es un milagro? Los que están en su casa también pueden pensar un poquito, ¿qué es un milagro? ¿Sí? Cuando hablamos de un milagro, hablamos de algo que fue afectado fuera de la razón, no por la intervención del hombre, sino una intervención sobrenatural de parte de Dios. Y viene del vocablo griego dunamis,
que se traduce como fuerza o poder milagroso, también se traduce como maravilla, prodigio y señal. Y una de las definiciones que encontramos dice que es un acto repentino de Dios que rompe el círculo habitual de la naturaleza. Es la intervención divina en el curso ordinario de la naturaleza y sobrepasa las leyes de la naturaleza. Es decir, la consecuencia de una enfermedad puede ser la muerte. Cuando Dios interviene con un milagro, interviene, corta esa enfermedad y viene la sanidad. Cuando un matrimonio está en crisis, entra Dios y causa el milagro de que quizás ese matrimonio se iba a divorciar y Dios trae la restauración. Otro milagro que muchas veces no tomamos dimensión de la implicancia que tiene es el milagro de la salvación, porque nosotros estábamos condenados a muerte. Jesús murió por nosotros y nosotros al recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados y arrepentirnos, ¿qué sucede? Somos salvos de la muerte, Él nos libra de la muerte. Y muchas veces al no haber una manifestación muchas veces física de esa salvación, nosotros no tomamos conciencia de ese milagro tan grande que es la salvación. Pero sí vemos que cuando Jesucristo toma el control de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos guía, hay cosas que pasan, que se alteran en nuestra vida, nuestra familia restaurada, muchas veces nuestra economía es restaurada, nuestras finanzas, también las relaciones, nuestra salud emocional es sanada también a través del perdón, a través de la restauración. Muchas cosas van produciéndose a nuestro alrededor gracias a ese milagro tan poderoso que es la salvación. Pero también en la palabra de Dios encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento muchas manifestaciones sobrenaturales de Dios. Si vamos a la historia de Moisés, cuando Moisés estaba en el proceso de sacar al pueblo de Israel de Egipto, tenemos las 10 plagas, que son manifestaciones poderosas de parte de Dios al pueblo de Egipto. Muchas de las plagas, o la mayoría de las plagas, solamente afectaban al pueblo egipcio y no a los israelitas. Cuando había ranas, mosquitos, la sangre, la muerte de los primogénitos, afectó a los egipcios y no a los israelitas. Cuando los israelitas iban saliendo, se abrió el Mar Rojo, que se cree que estaba un poco más al norte de lo que estaba hoy en realidad, por el corrimiento, por la erosión y cosas que van pasando en la geografía del lugar. Estuvieron 40 años recorriendo el desierto a causa de su rebelión, pero Dios le provió de alimentos. Dice que su calzado no se gastó en esos 40 años. Dios lo estuvo cuidando. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice que el dedo de Dios escribió las tablas, Él les dio las leyes. Dice que en la cima del monte Sinaí había como un humo, relámpagos. Y vemos ahí también esa manifestación de Dios, no más allá no tanto del milagro en sí, pero hay algo que afectó a la naturaleza. Y después el ministerio de Jesús. Creo que no hay una hoja de los evangelios donde no hay un hecho sobrenatural en el cual intervino Jesús o sus discípulos. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 8:23, cuando los discípulos iban navegando en el mar de Galilea, se levantó una fuerte tormenta, Jesús dormía muy plácidamente, seguramente después de un día agotador, los discípulos se alteraron porque se levantaban como olas grandes, que entraba el agua en la barca, dice que en ese lugar por la estructura geográfica que tiene, que está como metida en un valle, cuando los vientos se levantan olas bastante grandes y se vuelve difícil la navegación. Y Jesús dice, le reprende a la tormenta y el mar se calma de un momento para otro. Y la gente y los discípulos quedaron asombrados. ¿Cómo? Aún el clima, la naturaleza le obedece a Jesús. Imagínense si estuvieran ya alguna vez en el mar o en el río, en una tormenta fuerte, que no se calma de un momento para otro. Imagínate que vos estás ahí y de golpe, paz absoluta. ¿Cómo no? Más ellos que eran muchos marineros que conocían el comportamiento del mar, se sorprendieron y dice que quedaron atemorizados, nos dice en los relatos que encontramos tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas.
Pedro tomó un pescado con una moneda de oro en la boca en Mateo 17:27. Esta siempre yo me imagino esta escena, ¿no? Van entrando a un pueblo, tenían que pagar un tributo por entrar a ese pueblo. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, no teníamos moneda. Pedro, anda, tirán a un suelo y el primer pescado que saques vas a tener una moneda. ¿Cuántas posibilidades tenemos de que eso nos pase? A ver, los que son pescadores. Yo no soy muy pescador, pero las veces que pesqué nunca pesqué una mojarrita con una moneda adentro. Y eso que con red, con todo, no hay. No hay posibilidad. Realmente es un hecho sobrenatural. Moisés, Elías hicieron muchos milagros. La pesca milagrosa, también otro acontecimiento que encontramos ahí en Lucas 5:39, dice que habían estado pescando, bueno, habían tratado de pescar durante toda la noche, que era el tiempo más propicio para la pesca, ¿y qué pasó? No pescaron nada, y cuando volvieron ya cansados, Jesús le dice, vayan y pesquen de día, como dicen, no, para, acá hay algo que está mal, o sea, de día no se pesca de noche en ese lugar. Pero bueno, si vos nos mandás, y dice que pescaron tanto, que tuvieron que llamar a otra barca porque con la cantidad de peces que tenía la barca se hundía y nuevamente reconocieron ahí ese milagro poderoso de Jesús. Jesús fue también un buen fabricante de vino, ¿sí? Porque fue a una boda a Canaán, se quedaron sin vino, que era algo muy tradicional. La mamá le dice, Jesús, se quedaron sin vino, y él fue y convirtió el agua en vino. No tiene lógica, o sea, no había jugo en polvo, no había nada, ¿cómo hizo el vino? Realmente, otra vez, algo milagroso. Alimentó a 5.000 y 4.000 personas, ahí tenemos en el material los distintos textos donde pueden buscar la historia, y aún después de haber alimentado a todas las personas, dice que sobraron cestas, en uno de esos relatos habla que sobraron 12 cestas, coincide con la cantidad de discípulos que había, coincide también con los números de tribus del pueblo de Israel, también ahí tenemos simbología, hay mucho para desgranar de cada una de estas historias, de estos milagros, también la simbología, no solamente el milagro en sí, sino que cuando uno se pone a estudiar las cantidades, algunos detalles de los relatos, hay mucha riqueza, muchas cosas para destacar y poder sanar. Felipe fue sobrenaturalmente transportado de un lugar a otro, ya lo hemos visto cuando hablamos del evangelismo, haciendo mención de la serie de Star Trek, que Jesús fue el creador de la teletransportación. También tenemos gente que tocaba a Jesús y era sanada, como esta mujer que sufría del flujo, gente el caso de Lázaro, que estaba muerto, Jesús para asegurarse que estuviera bien muerto, tardó 5 días, dice que el cuerpo ya tenía olor y resucitó de los muertos a Lázaro. Y así un montón de textos en la palabra de Dios donde encontramos muchos milagros y muchas situaciones donde el poder de Dios eh, es puesto de manifiesto. En Hechos de los Apóstoles también, a partir de la llenura del Espíritu Santo que encontramos a partir del capítulo 2 y 3, la primera predicación de Pedro, que fue el que le negó, muchas personas se convirtieron. La conversión de Pablo es un hecho milagroso, ¿sí? Fuera de lo natural y lo normal. La vida de Pablo, también cuando fue preso y iba camino a Roma, que naufragaron, dice que un ángel, cuando estaban navegando en medio de la tormenta, ya hacía muchos días, y los marineros habían perdido la esperanza de ver tierra y de salvarse, dice, un ángel del Señor me visitó y me dice que van a perder la nave, pero ninguna de las personas iban a perecer, y tal cual pasó. Llegaron a una isla que estaba al sur, un poco al sur de Italia, que se llama Malta, naufragaron en ese lugar. Cuando estaban en la playa haciendo un fuego, dice que vino una serpiente muy venenosa y lo mordió a Pablo y todos estaban esperando que Pablo muriera. ¿Y qué pasó? Nada, murió. La gente se sorprendió con nuevamente el cuidado de Dios sobre la vida de Pablo, y en ese lugar Pablo también oró sobre uno de los gobernantes que estaba muy enfermo, el padre de uno, y fue sano también. Y mucha gente en ese lugar, a pesar del mal momento que pasó Pablo, fue de bendición en ese lugar en Malta. Y así podemos ver muchos milagros, intervenciones divinas de Dios en la palabra de Dios. Y aún también en la iglesia hoy vemos muchos testimonios de gente que vive milagros.
Y muchas veces escuchamos, vemos y no creemos en que Dios hoy está haciendo cosas poderosas. Quizás en nuestra vida Dios hizo algo en el pasado, o estamos esperando y ese milagro Dios lo va a hacer en su tiempo y dentro de su voluntad. Pero, ¿cuál es el propósito de los milagros? Está muy lindo. El milagro tiene un propósito y el primer propósito es glorificar y expandir el reino de Dios. No solamente suplir alguna necesidad o algún problema que estemos enfrentando, sino que el principal propósito del milagro es que sea glorificado. Muchas veces los milagros no ocurren, no porque Dios no quiera, sino que a veces la intención con la cual nosotros estamos pidiendo que ese milagro ocurra no es para glorificar, sino simplemente para un capricho, un provecho nuestro y no para glorificar a Dios. Y en segundo lugar, los milagros son una marca sobrenatural del Evangelio del reino de Dios que nos distingue, como le decía, de las demás religiones. Y acá simplemente vamos a entrar en un tema que hay mucho para hablar. Yo no soy un idóneo que tengo la expertise en este tema. La gente que está en intercesión y liberación nos puede dar cátedra de mucho para hablar, pero sí quiero que tomemos algunos conceptos básicos acerca de la liberación y de echar fuera demonios, que es la habilidad de expulsar espíritus demoníacos en el nombre y autoridad de Jesús de las personas que están influenciadas, atormentadas y posesionadas. Y ahí hay una distinción que no es lo mismo, ¿no? A veces pueden tener una influencia demoníaca y no quiere decir que estén endemoniados, que puedan estar atormentados, que tengan alguna atadura, pero no quiere decir que tengan un demonio dentro de la vida. Como en el caso del Gadareno, que hay un relato en la palabra de Dios, dice que él no tenía uno, sino tenía una legión, que le pidió a Jesús que lo mandara a los hatos de cerdos, y el grupo de cerdos después termina precipitándose al mar. Ahí se produce la liberación. Ese sí estaba endemoniado, pero a veces sucede que la persona simplemente está siendo atormentada. No vamos a entrar en mucho detalle porque hay mucho para profundizar sobre eso. Simplemente quiero despertarte también, quizás es tu ministerio, el de la liberación, y puedas también meterte en ese lugar. Los que están en liberación a veces son vistos con ojos extraños, ¿no? Que son medio como que ven, qué sé yo, ¿no? Son a veces, ¿no? Pero es porque tienen también esa revelación de parte de Dios y discernimiento de ver las cosas espirituales de una forma mucho más clara que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como que ignoramos ese mundo espiritual que es más real de lo que nosotros quizás nos imaginamos. Y Jesús fue el primer hombre con el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Si vemos todo el Antiguo Testamento, de Génesis hasta antes de los Evangelios, no vamos a ver liberación. Un caso muy particular que podemos ver, el caso del rey Saúl, que estaba persiguiendo a David, dice que venía un espíritu y le atormentaba y le pedía a David que viniera y tocara el arpa. ¿Sí? Y eso como que acalmaba ese espíritu que venía a atormentarle a Saúl. Ese espíritu, algunos dicen que es el espíritu de Dios, causa la desobediencia, otros opinan que era como un demonio que Dios permitía que hagas. Pero no vamos a entrar mucho en la historia ahí, ese le dejo tarea para la casa. Y la liberación es una demostración visible que el reino de Dios ha llegado a su lugar. Dice Mateo 12:28, cuando los sacerdotes y los religiosos de la época le preguntaron a Jesús con qué autoridad él hacía los milagros, con qué autoridad liberaba. Y Jesús le dijo así, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ellos no quisieron admitirlo. Decía que por Belcebú, que era el príncipe de los demonios, por ese espíritu él le echaba fuera a los demonios. Jesús dice, un reino dividido contra sí mismo no permanece. O sea, yo no puedo echar en el caso de la iglesia, no, yo no puedo echar al Espíritu Santo de la gente que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Porque justamente lo que buscamos es que sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Haciendo por ahí una analogía, ¿no? Por eso el espíritu demoníaco no va a echar a otro espíritu demoníaco porque forman parte del mismo equipo, el mismo reino. Y los religiosos de su tiempo no quisieron admitir que Jesús echaba demonios porque el reino de Dios estaba. Como le decía, dentro de las condicionantes lo que tenía que cumplir el Mesías, uno era eso, y Jesús lo cumplía. Y ellos no querían admitirlo porque estaban admitiendo
que Jesús era el Mesías. Y vamos avanzando. ¿Qué hora ya estamos? Ya son las 6, vamos bien con el tiempo. El ministerio completo de Jesús, ¿qué era? Enseñar, predicar, sanar y liberar. Fíjense, vuelvo a insistir, la mayoría de los milagros siempre va a haber o sanidad o liberación de parte de Dios, ¿no? No solamente la salvación o la multiplicación. Y Jesús, el mensaje de Jesús lo podemos identificar como con una espada con doble filo, ¿no? Por un lado la palabra y por otro lado la manifestación. O sea, no había dudas, era que venía de parte de Dios todo lo que él hacía en su ministerio. Así que podemos ver, nos dice ahí en Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, dice que le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué pasó? Y los sanó. Jesús fue el primer hombre en extender el reino por la fuerza. Cuando Juan el Bautista predicaba, él hablaba del arrepentimiento, pero no hacía milagros. ¿Sí? Cuando vino Jesús, empezó a haber violencia. Cuando hablamos de violencia en el reino de Dios, no estamos hablando de una violencia física, sino que estamos tomando, en el nombre de Jesús, lo que Satanás, había arrebatado al reino de Dios. La salud, la libertad, la salvación que tenía el hombre, la vida eterna. Y eso es lo que vino a Dios. Por eso hay un acto de violencia. Jesús no le pregunta al demonio, che, ¿será que querés salir de esta persona? Fíjese, Jesús nunca le pregunta, che, ¿querés salir o no? ¿O estás cómodo ahí, no? Él le ordena, salí. También Pablo vemos que en uno de sus viajes misioneros había una joven que era divina y que venía todos los días carcomiéndole la cabeza. Estos son los enviados de Dios que anuncian al Dios Altísimo. Y se nota que ya Pablo estaba cansado todos los días de carcomer la cabeza. Y un día dijo, en el nombre de Jesús, dejá a esta mujer. Le echó fuera al demonio. Dice que esta era una chica que era divina y le daba mucha ganancia a los que le regenteaban a ella. Bueno, y se armó un morocotón, hay un lío también con este tema, pero Pablo no, también van a ver que Pablo ordenaba también en el nombre de Jesús. Y ahí vemos la acción de violencia, no hay un pedido de permiso, sino que ordena. Igual que cuando las personas querían ser sanas, Jesús no le preguntaba, che, vamos a ver si querés, si la enfermedad quiere salir. No, sé sano y punto. Ahí, por eso hablamos en ese sentido de la violencia, y los violentos la arrebatan. El sanar a enfermos, hacer milagros, echar fuera demonios, es la segunda etapa del avance del reino y es la etapa visible del poder de Dios para avanzar en el reino con fuerza. Cada persona que vive en obediencia a Dios tiene la autoridad para echar fuera demonios. Aquí dice, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada los dañará. ¿Vos sos hijo de Dios? ¿Vos obedeces a Dios? Nuestra intención no fallarle a Dios. Nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios. Quizás los que están arrancando esta segunda etapa del módulo 3 o arrancando el módulo 2, no llegamos a ver, no van a ver recién cuando retomemos el módulo 1 y 2, hay una lección específica donde hablamos de autoridad, les ponemos por qué tenemos autoridad y cómo ejercer esa autoridad. Y acá, bueno, en este caso ya, nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad, no porque yo sea algo importante, yo porque sea mejor que vos o que él, sino porque nosotros simplemente somos embajadores del reino, representantes, y como representantes de Dios ejercemos ese poder a través de nuestra vida, porque Jesús es el que vive y cuando estamos haciendo algo en el nombre de Jesús, no nos están viendo a nosotros, sino están viendo a Jesucristo. El ejemplo muy simple como para aclarar este tema es un policía o un inspector de tránsito, ¿sí? Si un inspector de tránsito se para en la esquina con vestimenta normal, ¿vos le haces caso? No, porque no sabés si es o no es una autoridad, ¿no? Ahora, cuando está con su uniforme, con la identificación y te dice pará, vos vas a parar porque ves una autoridad, no porque lo que es la persona, sino por la investidura que tiene esa persona, ¿sí? Si está de civil y te para, lo más probable es que piense que te quiera afanar, ¿no? Ahora, cuando está con la investidura, vos parás porque ves autoridad.
Así también en el mundo espiritual, cuando nos ven a nosotros revestidos de Jesús, no nos ven a nosotros, no ven a Martín, no ven a Juan Manuel, a Georgina, ven a Jesucristo. Y por esa autoridad que nos ven investidos en la vida de Martín como Jesucristo, es que nosotros hacemos los milagros, echamos fuera a los demonios. ¿Sí? Así que cuando retomemos el módulo 1, los que me van a acompañar, vamos a profundizar este tema. ¿Cuáles son los dos mayores obstáculos para recibir y ministrar sanidades y milagros? En primer lugar, el pecado, o sea, violar o transgredir las leyes del reino de Dios. ¿Podemos pecar? ¿Pecamos? Sí, pecamos, yo peco, sí. Pero cada día trato de pedirle perdón, que Él me muestre en qué estoy pecando, y no hay un pecado en nuestra vida que sea deliberado, o sea, no estamos tratando de pecar, sino que tratamos de hacer la voluntad de Dios y nos equivocamos, le pedimos perdón a Dios y ponemos nuestras cuentas al día con Dios, no lo hacemos en forma deliberada, o sea, con intención. La incredulidad, que es la imposibilidad de creer en algo que no se ve o que está demostrado, aunque es aceptado o consensuado por la mayoría. Y la incredulidad no es solamente la ausencia de fe, muchas veces es un espíritu del diablo que nos impide creer, y aún así es algo razonable y común. En 2 Corintios capítulo 4, verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, y también nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Por lo cual nosotros también hablamos. Con la fe somos capaces de creer a pesar de lo que percibimos con nuestros sentidos naturales, ¿sí? Jesús también hablaba que en algunos lugares, creo que era Capernaum, no me acuerdo bien, dice que en ese lugar no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad que había en el pueblo. Y a veces nosotros decimos creer en Dios y a veces nos cuesta creer en eso. Por eso es lo que les decía hoy, y muchas veces escuchamos hablar a los pastores, ¿no? Que la fe es locura, ¿no? No, muy loco en muchas cosas, ¿no? Pero a los que creemos en Jesús es poder del reino de Dios. ¿Cómo por poner la mano arriba de una persona, esa persona se va a sanar? ¿Cómo por decirle ciertas palabras en el nombre de Jesús un matrimonio puede ser restaurado? Una persona puede ser liberada de la opresión. No tiene mucho sentido lógico, pero eso sí lo vemos y sabemos que ese poder viene de parte de Dios, y en el reino de Dios eso sí tiene lógica y eso sí tiene poder. Así que las dos causas por las cuales quizás no vemos los milagros es por los pecados o por la incredulidad. Y en este aspecto también me gustaría aclarar algo que surgió. Dice, entonces, para que una persona pueda recibir sanidad de parte de Dios, ¿tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador primero? No, no necesariamente, porque a veces la persona recibe el milagro sin haber conocido a Jesús personalmente, pero cree que Dios tiene el poder para sanarlo y lo sana. Hay gente que por ahí está en situaciones extremas de salud que no te puede aceptar a Jesús. Las personas oran por él y son sanadas también. Hay otros que dicen que no, que la única forma de recibir la sanidad es a través de Cristo. Las dos cosas se dan también, se dan esos dos casos. Pero yo creo que no necesariamente el milagro de sanidad o el milagro de parte de Dios viene solamente para aquellos que somos hijos de Dios, sino que Dios también intervino en la vida de muchas personas y interviene hoy a través de milagros, a través de eso. Sí, muchas veces, eso sí es cierto, que nosotros recibimos un milagro de parte de Dios, sabemos y creemos en Dios y nos alejamos de Dios. Y a veces esa situación anterior a la que vivíamos, difícil, de enfermedad, cuando nos alejamos de Dios, viene a ser peor de lo que era anteriormente. Eso sí puede ocurrir. Dice que cuando la persona estuvo endemoniada, ve que la casa está limpia, o sea, está libre, y no hay una vida, no hay un compromiso con Dios, una vida de un cristiano verdadero, le abre puertas quizás a través de pecado, y en vez de uno vienen 7 o más demonios a la vida, y viene a ser el estado posterior puede ser peor que el anterior, ¿sí? Pero yo creo que Dios interviene en la vida de muchas personas aún sin conocerlo,
pero cuando reciben ese milagro sí admiten que ese milagro vino de parte de nuestro Dios. ¿Y en qué tipo de gente opera más el espíritu de incredulidad? ¿En la gente que ha vivido una atmósfera religiosa y muerta, la gente que confía en su mente natural o en su intelecto? Y hay dos tipos de incredulidad, el que quiere creer pero no puede, y el que deliberadamente no quiere creer, sino que tiene un corazón malo, nos dice Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Aún los discípulos que habían estado con Jesús, él había anunciado un montón de veces que él iba a resucitar. Cuando vinieron las mujeres ese primer domingo a la mañana diciendo, no está, ha resucitado, un ángel se nos apareció. Muchos discípulos no le creyeron. Y era un milagro. Habían estado con el Salvador. Habían escuchado la profecía de parte de Jesús y aún así no les creyeron. Y el famoso caso de Tomás, ¿no? Que si yo no lo veo, no lo toco, no creo. ¿Sí? Muchas veces nos pasa a nosotros también. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees que Dios puede sanar? Y puede ser que sí, quizás tal vez y dudamos, ¿no? Y quizás también por eso no recibimos nuestro milagro, nuestra sanidad, porque dudamos del poder de Dios, que realmente pueda hacer las cosas. ¿Y cuáles son los tres elementos esenciales para fluir en sanidad y milagros? En el primer lugar es la oración continua y efectiva. Ahí en el material van a encontrar algunos versículos, pero para no profundizar mucho en esto, tenemos que tener una relación personal con Jesús constante. Tenemos que llevar una vida de intimidad con Dios. No solo en oración, sino hablar la vida de Jesús. Fíjense que van a encontrar un montón de relatos donde Jesús muy de mañana se iba a un lugar solo y aparte y oraba. ¿Cómo fluía el milagro de Jesucristo? Porque tenía una comunión con Dios. Creo que a la mañana cuando se juntaba con Dios, es una opinión, no una suposición mía, creo que le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Con qué vamos a sorprender a la gente para que pueda creer en ti? Creo que en ese tiempo de intimidad a la mañana, Jesús se iba anticipando, ¿no? Por eso también creo que Lázaro, estamos en la 76. Se perdió la oración ahí. La vida de oración produjo grandes milagros, y ahí vamos a ver, por ejemplo, en el caso cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que se abrió el cielo, y cuando escogió a sus discípulos, y ahí van a encontrar varios pasajes que no lo vamos a leer, pero sí están en el material, Federico. En el material dice, hizo que el poder fluyera de Jesús para sanar multitudes y liberarlas de demonios. Produjo el poder de Dios para impregnar aún su cuerpo y en su ropa y la gente fuera sanada. Lo que hablábamos, que la gente quería tocarlo simplemente a Jesús y era sanada. Había un evangelista muy conocido que era Anacondia, dice que mucha gente que por ahí no podía ir en las campañas llevaba una prenda, ¿no? Para que oraran por ella y eran sanadas a la distancia, ¿no? No porque había algo mágico en ese acto, sino que era un acto de fe, ¿no? En el nombre de Jesús que pudiera producir eso. Abrió la revelación en los discípulos para ver quién era Él realmente. Produjo un gran deseo en sus discípulos para poder orar. Fíjense que los discípulos le dijo, Jesús, enséñanos a orar, porque veían ese patrón en la vida de Jesús de oración y de poder, ¿no? Creo que también por eso querían aprender ese secreto. Les enseñó a orar. Y una cosa importante también que encontramos en Lucas capítulo 19, versos 45 y 46, dice que él entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de ¿qué? De oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Produjo que no le faltaba fe a Pedro. Jesús peleó la victoria sobre la muerte y por la fe en la oración tuvo la resurrección. Ahí vemos en Lucas capítulo 22, verso 41 al 46, cuando estaban en el Getsemaní, esa famosa oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y en ese momento de tanta angustia también famosa, ¿no? Sus discípulos se dormían y Jesús estaba creo que, no sé si la palabra sería correcta, desesperado, ¿no? Pero sabía que venía un momento muy crucial en su vida, de mucho dolor,
muy importante también, muy trascendente también para la historia de la humanidad. Y por eso dijo, Padre, si puedo pasar de este dolor, que no sea lo que yo quiera, sino que sea hecha tu voluntad. Y en toda la escritura, cada vez que hablamos de oración, está en voz media, ¿no? Que es que falta algo para suceder, para que termine de completarse. Cuando yo le voy a dar un billete a alguien, hasta que yo no le entrego en mano, no está la acción completa, ¿no? Si te voy a dar un billete. Ahora, si yo le tiro el billete, tomás, acá está el billete, no le entregué, no está la acción completa. Así cuando él agarra ese billete. La oración, ¿qué produce? Es como una avalancha, ¿sí? A veces necesita algo muy pequeño para que se produzca ese esa gran caída de nieve, ¿no? Ese gran alud. Muchas veces nosotros estamos sosteniendo esa bendición grande de Dios por no orar y por no creerle. Necesitamos dar, como se dice, ese paso de fe, ¿no? Ese pequeño paso así, Señor, haz tu obra. Sacar esa piedra del camino, quizás Dios, que puede ser un pecado, que puede ser una decisión, algo que Dios nos está pidiendo que hagamos y no lo hacemos, o algo que Dios nos está pidiendo que dejemos de hacer y no lo dejamos de hacer. Y por eso la bendición y el milagro de Dios, esa avalancha de bendición de parte de Dios, no viene a nuestra vida. Porque no es porque Dios no nos la quiere dar, sino que nosotros no queremos dar ese paso como al vacío, ¿no? Porque Dios dice, confía en mí, yo haré. Y decimos, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo? No, vos confía en mí, yo voy a hacer. Sí, pero yo quiero saber, nosotros, más nosotros los argentinos, ¿no? Que cuestionamos todo. eh, y siempre vengo a acotaciones de esta experiencia nuestra como iglesia, ¿no? Cuando estábamos en 25 de mayo y teníamos la pared en el medio, ¿no? Pero no podemos tumbar la pared. ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos otros recursos muy grandes que, ¿cómo? Y Dios simplemente nos dije, háganme caso, muchachos, tumben la pared y yo me encargo. El día que medio ya nos acogotó el Señor para que hagamos eso como iglesia y se tumbó la iglesia explotó. Se produjo un crecimiento exponencial en la iglesia, porque nosotros somos buenos como iglesia, capos predicando, capos con la alabanza, porque somos mejor que los otros, no, por la gracia, simplemente por obedecer a Dios. Y siempre medio nos reímos, nos entristecemos porque ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos creído de entrada a Dios en ese acto de fe que nos estaba pidiendo? Y, y, y a veces somos nosotros los que estamos impidiendo, como te decía, que la bendición de Dios nos alcance. Simplemente da el paso de fe. Quizás sea en tu vida dejar de hacer algo, quizás sea que tengas que comenzar a hacer algo, alguna decisión difícil a veces, no siempre son decisiones fáciles, pero Dios simplemente, como ese nenito, ¿no? Que cuando ve a su padre, no importa, si papá le dice tirate, él se tira, no importa si la pileta está vacía, está llena de agua, no le importa, si papá le dice tirate, es porque confía en que su papá lo va a cuidar, y nosotros también, Dios a veces nos pide que nos tiremos a la pileta sin saber lo que hay en el fondo, ¿no? O qué nos espera. Pero sabemos que la voluntad de Dios, como es buena, agradable y perfecta. Entonces, a veces no es fácil tomar decisiones, pero sabemos que hacer la voluntad de Dios trae bendición. Y la oración, para mí, también analizando esa palabra oración, creo que está compuesta, no sé si es el análisis correcto, pero una vez le decía al pastor y le decía que oración, es orar y actuar. Creo que por eso está esa palabra oración, a orar y actuar. Hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que clamar a Dios, pero también hay que actuar. Mateo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Hay una acción de hacer algo. Y hay una acción de pedir algo, Federico.
la última parte. Hay una acción también de hacer algo. Por eso la oración tiene esas dos partes, de pedir y actuar. A veces, como te decía, es ese paso de fe. Y Dios está buscando un ser humano que vaya a ser instrumento de poder y fe producido por la oración para sanar y salvar a las personas, y Dios nos está invitando a que seamos esas personas de oración. Debemos creer en el poder de Dios, en sus promesas, actuar en esa fe, y de nada nos sirve predicar si no podemos demostrar lo que estamos predicando, que es ese Dios vivo, ese Dios que sana, que salva y que libera. Yo te invito a que puedas poner por obra esta palabra, lo que hablamos hoy. Y no hace falta grandes espectáculos, no hace falta grandes griteríos, simplemente hacer lo que Dios nos pidió, orar. Como te decía, no soy yo el que hace la obra, es Él. Quizás Dios esté con una persona y Dios nos muestra, orar por esta persona. Y Dios quizás en ese momento produce el milagro en la vida de la persona. Y muchas veces nosotros, sabiendo esta verdad, decimos, no quiero pasar vergüenza, voy a orar, no se va a sanar nadie, no se sana, y si no pasa, no nos preocupemos. Dios hace milagros. Y recuerdo una vez que estábamos por entrar a una clase ministerial, vino un matrimonio que tenía un hijo pequeñito que estaba como enfermo con algo, y, y oramos en ese momento sin grande espamento, ¿no? O sea, no es que nos juntamos todos y empezamos con nada raro, simplemente le impusimos la mano, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad por la vida de este chico, y el chico se sanó en ese momento. No fue grande espectáculo, muchos testimonios en nuestra iglesia, en nuestra congregación, de gente que ha sido sanada y hubo intervención divina de parte de Dios. Simplemente tenemos que actuar. Gente que ha sido liberada de demonios, que estaba endemoniada, con ataduras, con maldiciones, Dios le liberó. Así que yo te invito a que puedas hacerlo desde el lugar que estás. No dudes, no pienses que es solo tarea del pastor, de los líderes, sino cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad y tenemos esa misión también de ministrar sanidad, milagros y liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Y para terminar, ¿qué les parece? Como siempre, si oramos en el nombre de Jesús, ¿puedes parar de grabar? Padre, en el nombre